Historia 1. Esto sucedió hace unos años cuando tenía mi taquería en un barrio concurrido de la Ciudad de México. Hasta el día de hoy no sé si lo que viví fue producto de mi imaginación o algo verdaderamente sobrenatural, pero recuerdo todo como si hubiera sucedido ayer. Mi taquería estaba en una esquina cerca de una estación de metro y de algunas oficinas. El negocio empezó con mi padre y cuando él falleció, yo quedé a cargo. No fue fácil, pero los tacos al pastor fueron un éxito y muchos vecinos venían a cenar allí con frecuencia. Era un viernes por la noche, un día que siempre tenía una energía extraña. Los clientes eran diferentes, borrachos, gente con prisa y caras desconocidas que no aparecían durante la semana. El movimiento era intenso, con una fila de clientes, y yo, corriendo a cortar carne y servir pedidos, no me detuve ni un segundo. Entre los clientes noté a un hombre que no conocía. Esto no era inusual, ya que los viernes traía gente de fuera del barrio. Pero algo en él me llamó la atención. No estaba en la fila, ni pidió nada. Se quedó parado a unos metros del carro, mirándome. El hombre era alto, delgado, vestía una chaqueta demasiado grande para él y un sombrero viejo. Su mirada me siguió de un lado a otro mientras trabajaba, haciéndome sentir incómoda. Intenté ignorarlo y seguí cortando la carne. Después de 15 o 20 minutos, me di cuenta de que todavía estaba allí, sin moverse. No parecía alguien esperando a amigos o pensando qué pedir, y mucho menos alguien que simplemente pasaba por allí. De repente, comenzó a acercarse lentamente. Pensé que finalmente iba a hacer un pedido, pero permaneció en silencio, de pie al otro lado del mostrador, mirándome fijamente. ¿Qué deseas?, pregunté, tratando de aliviar la tensión. Nada. Continuó mirándome, con los ojos vacíos. Tenía las manos en los bolsillos de la chaqueta, lo que me puso aún más nerviosa. Empecé a pensar en historias de robos en puestos de comida, especialmente porque tratábamos con dinero en efectivo y éramos blancos fáciles. Le dije nuevamente, esta vez con firmeza, si no vas a pedir nada, estás estorbando. Mi asistente Toño se dio cuenta de la situación y me preguntó si quería que echara al hombre. Decidí no hacerlo. Quizás estaba confundido, pensé. El hombre permaneció allí un rato más, inmóvil, hasta que se fue, cruzó la calle y desapareció entre las sombras. No pensé mucho en él hasta el viernes siguiente, cuando lo volví a ver. Esta vez llegó más temprano, alrededor de las 8 de la noche. Nuevamente no pidió nada. Se quedó allí, mirándonos a mí y a los clientes. Su presencia empezó a molestarme aún más, pero traté de ignorarlo y seguí trabajando. Más tarde le conté a mi esposa lo que había sucedido. Ella me dijo que no me preocupara, que probablemente era solo un hombre extraño. Intenté creerlo, pero algo en él me mantuvo en guardia. Pasaron algunas semanas sin que él apareciera y comencé a relajarme. Sin embargo, una noche lluviosa, alrededor de las 10, cuando casi estábamos cerrando, reapareció. Esta vez estaba más cerca del carro, bajo un paraguas. Sus ojos, lo juro, parecían brillar en la oscuridad. O tal vez fue el reflejo de las luces, pero la sensación de malestar regresó con fuerza. Le dije a Toño que lo vigilara mientras atendía a los últimos clientes. Pero de repente el hombre desapareció. En un momento estuvo allí, en el otro, no. No lo vi alejarse, simplemente desapareció. El viernes siguiente estaba lloviendo mucho cuando lo volví a ver. Estaba parado en la esquina, bajo la luz amarilla de una farola. Esta vez, sentí su presencia como una presión en mi pecho. Rápidamente terminé de guardar todo, pero mientras conducía a casa, miré por el espejo retrovisor y allí estaba él, caminando lentamente detrás del auto. Toño también lo vio y me sugirió acelerar, pero la lluvia lo complicó. Después de doblar una esquina, lo perdí de vista. Llegué a casa angustiada y no pude dormir esa noche, pensando en su mirada fría y vacía. La semana siguiente decidí que si volvía a aparecer, lo enfrentaría. Y, como si fuera una señal, regresó. Estaba en la misma esquina, bajo la lluvia. Dejé el machete a un lado y me acerqué. ¿Qué deseas?, pregunté, tratando de ocultar el miedo que subía a mi garganta. Él no respondió. Él solo me miró con esos ojos extraños y lentamente sacó de su bolsillo un billete de 500 pesos mojado y arrugado. No necesito tu dinero. Si tienes hambre, te daré comida, pero deja de seguirme, dijo, confundido e irritado. El hombre dejó caer el dinero al suelo, y sin decir nada, se alejó, desapareciendo en la oscuridad. Nunca lo volví a ver, pero desde entonces, cada vez que cierro la taquería, siento que alguien me observa desde la esquina, incluso cuando no hay nadie. Y los viernes,
Cuando bajo la cortina del cochecito, siempre miro al suelo, con miedo de encontrarme delante otro billete mojado. Historia 2. Voy a contarles algo que me ha atormentado durante años. A día de hoy no sé si fue solo una mala etapa o algo más siniestro, pero desde entonces nunca he vuelto a ser el mismo. Todo empezó con mi taquería, un pequeño negocio que monté con mucho esfuerzo en una colonia del sur de la Ciudad de México. No era el lugar más popular, pero tenía mis clientes habituales, especialmente de noche, cuando los vecinos salían del trabajo o regresaban del colegio y querían algo rápido y barato para cenar. Fue un negocio humilde pero honesto. Todo empezó una de esas tranquilas noches de martes. La taquería estaba en una esquina donde no pasaba casi nada, salvo algún que otro coche pasando o las luces de los autobuses a lo lejos. Era una de esas noches en las que piensas en cerrar temprano, porque sabes que es poco probable que venga alguien más. Toño, mi ayudante, estaba lavando los platos mientras yo terminaba de limpiar el cuerno del pastor. Estaba a punto de decidir cerrar cuando apareció un hombre extraño. Realmente no sé cómo describirlo. No era un cliente habitual y no parecía estar allí para comprar tacos. Llevaba una chaqueta vieja y sucia que parecía haber visto días mejores y un sombrero gris que cubría la mayor parte de su rostro. Se acercó al mostrador, pero no pidió nada, simplemente se quedó allí, como si esperara algo. Le pregunté qué quería, pero no respondió. Pensé que tal vez no me había escuchado, entonces me acerqué a él y le repetí. ¿Qué quieres, jefe? El hombre me miró por debajo de su sombrero y todo lo que pude ver fue un brillo extraño en sus ojos, como si no estuviera allí, pero tampoco parecía perdido. Finalmente respondió, con voz ronca, casi un susurro. No vine por los tacos. Solo quería ver cómo trabajas. Esa respuesta me inquietó. ¿Quién a las 10 de la noche viene solo a verte trabajar? Sonreí más por cortesía y volví al mostrador, diciéndome que solo era un hombre extraño que había tenido un mal día. Pero algo en la forma en que me miró no me agradó. Esa noche no pasó nada más. Cerramos una hora más tarde y me fui a casa. Mi esposa estaba dormida cuando llegué, como siempre, y no tuve fuerzas para contarle lo sucedido. No quería preocuparla por algo que tal vez no fuera importante, pero la verdad es que no podía dejar de pensar en ese hombre. La semana siguiente, las cosas se pusieron más extrañas. Era miércoles, otra noche tranquila, aproximadamente a la misma hora, y el mismo hombre apareció nuevamente. Esta vez ni siquiera estuvo cerca. Se paró en la esquina, donde la farola no lo iluminaba del todo. No hizo ningún gesto, ni siquiera me miró directamente, pero supe que estaba ahí para ayudarme. Sentí eso. Era como si su mera presencia en ese rincón oscuro me estuviera observando. Decidí enfrentarlo. A medida que me acercaba, parecía más grande, como si su sombra alargara la oscuridad que lo rodeaba. Pregunté, ya irritado. ¿Qué deseas? Si no vas a comprar nada, es mejor que te vayas. Me miró de nuevo, pero esta vez con una leve sonrisa que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. No dijo nada, simplemente se dio vuelta y se alejó, caminando lentamente, como si no tuviera prisa. A partir de esa noche comencé a sentir que algo andaba mal. El trompo, que siempre cortaba sin dificultad, parecía más pesado. Mis cuchillos, que afilaba todas las mañanas, ya no cortaban como antes. Intenté ignorarlo, pero la sensación solo empeoró. Un día, mientras cortaba carne, sentí un pellizco en la mano. Cuando miré, había un pequeño rasguño, pero parecía insignificante. Sin embargo, esa misma noche, el dolor se hizo más intenso y mi mano comenzó a hincharse. Con el paso de los días el malestar aumentaba y cada vez que llegaba la noche sentía como si alguien me estuviera observando. A veces veía al hombre reflejado en los escaparates o al otro lado de la calle, siempre en la penumbra. Una noche no pude soportarlo más. Fui al hospital y el médico me dijo que era solo una simple infección, pero sabía que eso no era normal. Me tomé unos días de descanso, pero ni siquiera me sentía en paz en casa. Soñé con ese hombre y su expresión aterradora. Cuando regresé al trabajo parecía que todo estaba bien, hasta que apareció nuevamente, esta vez acompañado. Estaban en la esquina, escondidos en la oscuridad. No pude soportarlo. Esa noche cerré el trato y nunca volví. Hasta el día de hoy no sé qué querían de mí. Historia 3. Siempre he sido fanático de los tacos. Desde que tengo uso de razón, todos los viernes por la noche, después del trabajo o de la universidad, me gustaba parar en una taquería. Fue como una pequeña tradición personal, una especie de ritual con el que despedía la semana. La Ciudad de México,
con su ritmo caótico, tenía un lado reconfortante en estos puestos callejeros de tacos que iluminaban las esquinas. La luz amarilla de las lámparas, el sonido de la carne chisporroteando en la parrilla, el aroma de las cebollas asadas mezcladas con el condimento del pastor. Para mí, estos lugares eran como pequeños refugios. Ya había probado los tacos en muchos lugares de la ciudad, desde los más famosos hasta aquellos improvisados en rincones menos concurridos, pero uno en particular me llamó la atención. Estaba en una calle que no era precisamente muy frecuentada. La primera vez que fui allí fue por pura casualidad. El tráfico en la avenida Insurgentes era insoportable, así que decidí tomar un desvío. Fue recién cuando me detuve en un semáforo que vi el pequeño cartel, Tacos El Güero, casi escondido detrás de una farola, pero el aroma que provenía del lugar me atrajo instantáneamente. Sin pensarlo 2 veces estacioné el auto. El lugar era sencillo, nada extraordinario, un carrito de metal con 2 platos de carne, una mesa larga con salsas y algunos bancos. Solo unas pocas luces iluminaban la esquina y solo había 2 personas comiendo. Esto fue extraño para esa hora de la noche, porque estos lugares suelen estar muy concurridos. El ambiente se sentía un poco aburrido, no es lo que esperarías de una taquería. El taquero era un hombre delgado, de mediana edad, que se movía con destreza mientras preparaba un taco de pastor. Su precisión fue impresionante. Me acerqué a la barra y pedí lo de siempre, 3 tacos de pastor con todo, salsa verde y un refresco. Apenas habló, pero su eficiencia fue notable. Mientras esperaba, noté algo extraño. Las otras 2 personas comieron en completo silencio. No hubo conversaciones animadas ni bromas típicas entre el taquero y los clientes. Todo estaba envuelto en una peculiar quietud. Solo el sonido de la carne en la parrilla rompía la monotonía. Los tacos estuvieron listos rápidamente. El taquero me los deslizó con un movimiento casi mecánico, sin mirarme a los ojos ni decir más que un sutil, aquí tienes. Al principio no le presté mucha atención. El olor de los tacos era irresistible. Le di el primer bocado, y sinceramente, fue uno de los mejores tacos que he probado. El sabor de la carne era único, como si hubiera sido marinada en una receta secreta que nunca antes había probado. Pero mientras comía, no pude evitar una sensación extraña. Algo en el entorno parecía fuera de lugar. Las luces de la calle parecían más tenues de lo habitual. La oscuridad entre los edificios cercanos era espesa, casi palpable, como si el puesto de tacos fuera una pequeña isla de luz en un mar de sombras. Me sentí un poco incómodo, pero traté de ignorarlo. Me repetí a mí mismo que era solo cansancio de una larga semana, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Cuando terminé mi tercer taco, noté que las otras 2 personas ya se habían ido. La estación estaba completamente vacía, excepto yo y el taquero, que seguía limpiando el plato en silencio. Decidí pedir otro, esta vez un bistec, porque quería prolongar la experiencia. Lo admito, el sabor de los tacos me había conquistado. A pesar de la extraña situación, la comida lo compensó. El taquero preparó rápidamente el taco de bisteca, pero justo cuando estaba a punto de darle el primer bocado, escuché algo. Un sonido proveniente de la calle detrás de mí. Sonó como un susurro, o tal vez como pasos ligeros. Me volví para mirar, pero no había nadie. La calle estaba tan vacía como antes. Me encogí de hombros y regresé a mi club, pensando que debía ser solo el viento. Pero ahora el sentimiento de inquietud era innegable. Algo en el ambiente había cambiado. El aire se sentía más pesado y sentí una presencia. Algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí, más allá de la luz de la estación. El taquero finalmente rompió el silencio. ¿Cómo estás, joven?, preguntó, sin levantar la vista del plato. Su voz era monótona, como si preguntara por mera formalidad. Me tomó un momento responder. La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, está bien, ¿y tú? Él no respondió de inmediato. Continuó trabajando en silencio. Eso fue suficiente para ponerme nervioso. Decidí que lo mejor era pagar y marcharme. Mientras buscaba el dinero, el taquero volvió a hablar. Es raro que alguien se quede aquí tanto tiempo. Levanté la vista confundido y pregunté. ¿Qué quieres decir? Por primera vez en toda la noche, levantó la vista para mirarme. Sus ojos pequeños y oscuros parecieron abrumarme. La gente no vuelve. Solo eso. Tragué fuerte y sentí que el aire a mi alrededor se volvía aún más espeso. Intenté sonar casual. Bien, me voy ahora. Salí rápidamente, sin mirar atrás. Cuando llegué al auto, me temblaban las manos mientras buscaba las llaves. Finalmente logré entrar y puso en marcha el motor. Antes de irme,
miré por el espejo retrovisor. El taquero seguía ahí, parado, mirándome en silencio. Pero lo más extraño fue lo que vi al otro lado de la calle, una figura inmóvil, casi escondida en las sombras. No podía distinguir su rostro, pero sabía que me estaba mirando directamente. Salí de allí lo más rápido que pude. Y desde esa noche, no he vuelto a hacer mi ritual de tacos de los viernes. Historia 4. Nunca me había quedado despierta hasta tan tarde trabajando, pero sabía que cuando comenzara mi negocio de tacos de suadero y al pastor, todos los días tendría que quedarme despierta hasta las 2 o 3 de la mañana. Ya había elegido un punto estratégico para mi carrito, en una esquina de la carretera más cercana a casa, porque había notado que por allí pasaba mucha gente. La primera semana fue realmente buena, especialmente el sábado. Ese día comencé a armar el carrito a las 6 de la tarde, y a las 7 ya estaba preparando la carne y las guarniciones. A las 8 comencé a vender y, como era de esperar, los clientes empezaron a llegar en masa. Trabajaba solo porque en ese momento no podía pagarle a un ayudante. Fueron 4 horas intensas y agotadoras, porque había mucha gente. Era poco más de medianoche cuando el movimiento empezó a amainar. Algunas personas todavía aparecieron, pero no tantas. A la 1 de la madrugada la avenida estaba completamente desierta, sin señales de vida. Estaba a punto de desmontar el carrito cuando apareció un hombre borracho y pidió 2 tacos. Empezó a hablar de su familia, de sus problemas y de varias cosas más. Esas 2 porciones de tacos le llevaron 1 hora para comer. Ya eran las 2 de la madrugada y todavía estaba hablando conmigo. De repente, nos quedamos en silencio al escuchar la risa de un niño. El hombre dejó de masticar al instante y ambos quedamos sorprendidos. Comentó que no había nadie alrededor. Miré a mi alrededor, pero tampoco vi nada. Un tanto asustado, el hombre preguntó, «Aquí está embrujado, ¿no?». Cuando empezó a hablarme de nuevo, noté que un niño pequeño se acercaba y se sentaba a su lado en el cochecito. Él me sonrió y yo le devolví la sonrisa. Le pregunté por qué estaba solo, pero el borracho respondió. Ignoré la interrupción y continué hablando directamente con el chico, preguntándole por qué había salido tan tarde. Le pregunté si tenía hambre y dijo que sí. Le di 2 tacos. Unos minutos después, el hombre pidió la cuenta, pagó y se fue. Me quedé allí con el niño y le pregunté dónde vivía. Señaló una casa de 2 pisos al otro lado de la avenida. Cuando terminó los tacos, se levantó del banco y corrió hacia esa casa. El domingo volví a montar el carro. Alrededor de las 2 de la madrugada la avenida quedó desierta y el niño apareció nuevamente. Esto se repitió durante toda una semana. Greg Whitlow, como comencé a llamarlo, llegaba todas las mañanas a las 2. Sin embargo, algo me parecía extraño, nunca lo vi cruzar la avenida ni salir de casa. Siempre era lo mismo, primero oía su risa, al poco tiempo, aparecía para saludarme. Un domingo, alrededor de las 11 de la noche, mientras ayudaba al mismo borracho de antes, vi a una pareja salir de la casa de Greg Whitlow. Se acercaron a mi carrito y pidieron 2 tacos y 2 refrescos. Mientras comían le pregunté al señor si era el padre de Greg Whitlow. Confirmó con voz temblorosa, y luego le advertí que tuviera cuidado, ya que el niño se escapaba de la casa todas las mañanas. Empecé diciendo que siempre venía a visitarme a las 2 de la madrugada. Esa pareja empezó a llorar. Me disculpé, pensando que le había pasado algo grave al niño y le pregunté si se encontraba bien. La madre, desolada, respondió que Greg Whitlow ya había fallecido. Murió hace 2 años, atropellado en la carretera frente a su casa. Su cuerpo fue arrojado hacia la esquina donde yo estaba con el carrito. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Estaba seguro de haberlo visto. El borracho, que presenció la escena hace unos días, confirmó que me vio hablando con alguien, pero aseguró que, además de mí, no había nadie más en el carro. El padre de Greg Whitlow me contó que una vecina dijo haber escuchado al niño reír en las primeras horas de la mañana y que, una vez, al mirar por la ventana, lo vio jugando en la carretera. Esa noche estaba muy conmocionado. Ni siquiera les cobré lo que consumió la pareja y cerraron temprano. Al día siguiente, todavía incrédulo, recordé una cruz que siempre veía en la acera, pero a la que nunca había prestado atención. Fui hacia allí, al leer la inscripción, vi el nombre de Diego y su fecha de muerte. Confieso que tengo miedo a los fantasmas y desde entonces no he vuelto a abrir después de medianoche. No puedo creer que vaya a trabajar tan tarde otra vez. Historia 5. Les voy a contar una historia que me fascina mucho. Quiero dejar claro que no es mío, por eso me gusta tanto,
pero mi abuelo aún carga con el trauma de lo sucedido. Después de jubilarse como policía, mi abuelo empezó a trabajar durante un tiempo como vigilante del cementerio en el pueblo donde vivía. En el turno de noche estaban solo él y su colega Ramón. El cementerio no era grande, pero los contrataron porque muchas veces amanecían con las tumbas saqueadas y Ramón no podía hacerse cargo de todo por sí solo. La primera noche de trabajo, Ramón le explicó las tareas de mi abuelo e incluso marcó en un papel las áreas que necesitaba monitorear. Parecía sencillo, pero no lo era. Había peligros en la zona y Ramón dijo que a veces la gente robaba ropa, joyas u otros objetos de valor de las tumbas. En una ocasión incluso robaron un cuerpo entero. Como ex policía, mi abuelo sabía bien a qué se enfrentaría: ladrones. Cuando llegó la medianoche, comenzó su ronda. Portaba una linterna, una porra y también un arma de fuego para protegerse. En el frío del cementerio, el viento soplaba entre las tumbas y la oscuridad dominaba el lugar. Al pasar por el área de niños no tuvo problemas, pero sintió una energía extraña. Una vez en el área de adultos, escuchó algo en el viento, como una canción o una oración. Curioso, siguió la voz femenina y vio a una mujer arrodillada junto a una tumba, enterrando algo. Cuando se dio cuenta de que la estaban observando, salió corriendo. Mi abuelo corrió hacia la tumba y con el pie apartó la tierra. Encontró muñecos de tela llenos de alfileres y un frasco de vidrio con líquido rojo, cabello y fotografías de personas. No tocó nada, solo empujó los objetos fuera del cementerio con el pie. Al regresar, Ramón explicó que era común ver allí a personas haciendo brujería y que no debía asustarse si veía algo aún más inusual, como fantasmas. A pesar de esto, mi abuelo no creía en fantasmas y decía que era mejor temer a los vivos que a los muertos. Un mes después, en octubre, alrededor de Halloween, sucedió algo que le hizo cambiar de opinión. Durante una ronda, el silencio en el cementerio fue absoluto. No se escuchaba ni el viento, ni el sonido de los árboles, ni los grillos. Sintió una mano helada en su hombro y una voz pronunció su nombre. Cuando se giró, vio una sombra alta, de casi 2 metros de largo, que parecía la muerte misma. Aterrado, disparó su arma, pero los disparos no lo alcanzaron. Corrió hacia el área de niños y escuchó risas, como si estuvieran jugando. Al iluminar el lugar vio a varios niños jugando entre las tumbas. Se quedó helado hasta que volvió a sentir una mano en su hombro. Esta vez fue Ramón quien lo llevó de regreso al alojamiento. Allí, Ramón lo limpió con hierbas y huevos, intentando calmarlo. Sin embargo, mi abuelo estaba tan conmocionado que, a la mañana siguiente, fue al cementerio solo para dimitir. Ramón intentó convencerlo de que se quedara, diciéndole que era normal en esa época del año, cuando, según las creencias, los muertos se preparan para visitar a sus familiares. Pero mi abuelo sabía que lo que veía no era normal. Desde entonces, ha repetido, debemos temer tanto a los vivos como a los muertos.